Ellos fueron, los directores del ciclo, los que me sugirieron su deseo de que hablara algo de Carmona. Y yo elegí el tema porque, efectivamente, como ha dicho el profesor Caballos, llevamos mucho tiempo investigando, trabajando sobre arqueología de la religión. Unos desde la universidad, otros desde el Servicio de Arqueología de Carmona, porque efectivamente el mérito no es ni mucho menos mío, es un mérito en el peor de los casos compartido, en el peor para mí, claro, compartido. Con el Servicio de Arqueología he excavado poco, pero he trabajado mucho. La mayor parte de los datos que van ustedes a oír aquí, de los que voy a analizar, pues han sido publicados en trabajos que son conjuntos. Y ellos también forman parte de un grupo de investigación del que yo soy la responsable, un grupo de investigación de la universidad dedicado al estudio de la religión antigua precisamente. Así que he pensado que podía interesarles un comentario, una especie de visión sobre las imágenes antiguas a modo de estampas en su sentido figurado, ¿no? de escenas de la vida religiosa, que nos van a permitir descubrir la personalidad y, sobre todo, las distintas formas verdaderamente inimaginables en que se hacen visibles los dioses de la Carmona antigua. El recorrido lo voy a hacer en sentido diacrónico, desde la época más antigua a la más reciente, aproximadamente en ese orden, de manera que nos arrancamos y nos situamos entre los siglos VII y VI a.C. Pero me gustaría contextualizar un poco históricamente esa época, porque lo que vamos a ver aquí tiene un trasfondo histórico, y ese trasfondo histórico es la importancia que ya Carmona en esa época había conseguido como centro político en un territorio, en un país que los griegos conocían como Tartesos. Aquí pueden comprobar la posición estratégica que tiene Carmona dentro de ese territorio del Bajo Guadalquivir, la posición estratégica controlando una red de caminos que comunican, como ven, el litoral de Málaga, de Cádiz, de Huelva también, aunque no se expresa ahí, el litoral con el interior a través del Valle del Guadalquivir y pasando necesariamente por Carmona. Esa situación y su temprana participación en circuitos comerciales de larga distancia, circuitos de alcance transmediterráneo, fueron factores realmente decisivos en el desarrollo sociopolítico y económico que esta ciudad consiguió durante la antigüedad. Como ven, esta reconstrucción, la costa llegaba entonces hasta prácticamente Coria del Río, y se prolongaba más hacia el norte, pasando Sevilla hasta Coria del Río, a través del estuario, del amplísimo estuario del Guadalquivir. Carmona, en esa geografía, estaba realmente a un paso de la costa. Estaba a menos de una jornada a pie, que es lo que indican esos círculos concéntricos. Las jornadas, las distancias que puede ir abarcando cada día una persona que caminara. A partir del siglo VIII, y ya coincidiendo con los años en que Tartesos se convirtió en el primer objetivo de los intereses del comercio fenicio en Occidente, una pequeña colonia de mercaderes orientales se estableció aquí ya en Carmona, junto o en la proximidad de una población que residía aquí con anterioridad. A veces nos olvidamos de estos otros. Los arqueólogos han encontrado abundantísimos testimonios de la vida de esta comunidad y de sus prácticas religiosas. Y con ellas, con esas prácticas religiosas, tiene que ver la primera estampa
que paso a comentarles y que trata, como dice ese título, de la imagen simbólica de la diosa Astarte, una diosa oriental, una diosa semita. Las excavaciones arqueológicas que realizó el Servicio de Arqueología, que en esa época estaba casi recién creado, a principios de los años 90, permitieron identificar ahí donde se marca con el punto, en el centro de la antigua judería, junto a la iglesia de San Blas, el emplazamiento de un santuario que consideramos, por lo que se encontró, por el registro arqueológico, fenicio. El santuario está en la parte trasera de la Casa Palacio, el Marqués de Saltillo, ahí junto a la espalda de la iglesia, y se documentaron varios edificios, lo ven aquí mejor, varios edificios de culto construidos sucesivamente, uno sobre las ruinas, cada uno de ellos, perdón, sobre las ruinas del anterior. Uno de estos complejos, el que tienen ahí marcado con las siglas A6, se erigió entre fines del VII y principios del VI. Y a pesar de que es muy poco lo que se excavó, solo excavamos esa habitación, sus restos proporcionaron la evidencia más reveladora de su uso sagrado, del uso sagrado de ese lugar. Menos mal que ya estaba vertida. En esta pequeña dependencia, que en su día almacenó enseres litúrgicos y objetos que se usaban en esas prácticas cultuales, encontramos un lote de cerámicas que apareció en este estado que ustedes ven aquí, absolutamente fragmentado, pero bueno, no sé francamente cómo pasar si no es así, pero esto va a ser un poco lento. Bien, digo que después de pasar por el laboratorio de restauración, fíjese, las vasijas estaban prácticamente completas. Y estas vasijas, en ese pequeño almacén, estaban alojadas en unos huecos que habían abierto en cada una de las esquinas disponibles, porque esta otra quedaba junto a la puerta. Dos de estos vasos presentan, como ven, una decoración similar, una decoración en la que el motivo central es una cenefa, como ven ahí, de flores y de capullos de rosas, de loto. Una de esas flores, en ambos casos, se representa como flor marchita, con los pétalos caídos. Las flores de loto son un motivo frecuentísimo en contextos religiosos fenicios, tanto en Oriente como en Occidente. Y esto nos ha permitido analizar esas decoraciones como elementos de un lenguaje simbólico codificado que trasciende a su más, ¿cómo le diría yo?, sensorial, a su más aparente efecto estético. El lote, para los egipcios y para el mundo oriental en general, era un símbolo de renacimiento y de vida por su propio ciclo. Se cierra al caer el sol y vuelve a abrir al amanecer con la salida del sol. Y en este simbolismo está la clave del discurso cifrado que contiene esa cenefa floral y que un poco les he explicado ahí, porque los distintos estados de la flor en capullo, la flor lozana, la flor marchita, están evocando un ciclo vital, un ciclo en el que se expresa el nacimiento, la plenitud y el fin de la vida. Y la muerte, identificada con esta flor marchita, es a la vez el principio y el final de ese ciclo. Tanto la iconografía como el mensaje nos aproximan a la diosa fenicia Astarte. Con Astarte tenemos que relacionar también
estas rosetas bícromas en rojo y en negro, que están representadas en este otro vaso, en el que, por lo demás, el mensaje de las flores es idéntico, como ven. Bueno, no está peor pintado, para decirlo de una manera llana, pero vean con qué claridad reflejan la flor marchita. La diosa Astarte, a la que suponemos que estaba consagrado este santuario, tenía facultades múltiples y en muchos aspectos opuestas y contradictorias, porque con ser la diosa del amor, era también la diosa de la guerra, con ser la diosa a la que se pedía la fertilidad, concedía la vida, pero también tenía el poder de arrebatarla. Los textos antiguos la citan con múltiples advocaciones, y esas múltiples advocaciones responden a sus variadas competencias. La llaman diosa de la ciudad, de las montañas, de los ríos, de la batalla, del retorno, de ese retorno desde el más allá que todos esperamos, ¿verdad? La proclaman también como reina de las estrellas y del mar, y en cuanto tal, era guía de los navegantes y se asociaba al planeta Venus, cuyo símbolo es una estrella o una roseta, que en este caso, como ven, y en muchos otros, no es un signo equívoco, no es ni estrella ni flor, pero es las dos cosas a la vez en el mundo antiguo. Esa compleja personalidad se expresa a través de una imagen multiforme, una gran variedad de formas iconográficas que aluden a sus diferentes funciones y poderes, de modo que, siendo una, parece múltiple. Puede adquirir aspecto humano, encarnarse en un betilo, que es un betilo, para nosotros una simple piedra, para los antiguos piedras sagradas, piedras en las que moraba la divinidad, o bien puede hacerse presente a través de atributos simbólicos, como son palomas, leones y, por supuesto, las flores que estamos comentando. La devoción a Astarte se extendió por todo el Mediterráneo a medida que los fenicios iban ampliando sus horizontes coloniales. Y una de las imágenes más seguras de Astarte, porque esta sí que tiene un epígrafe, una inscripción que lo certifica, se halló en el Cerro del Carambolo, junto a Sevilla. Esta estatuilla de bronce es un esboto que representa a la diosa sentada, desnuda, debió estar en un trono, por lo que dice la inscripción, peinada al modo egipcio y quizá en actitud de bendecir o saludar con un brazo articulado que le falta ahora. La pieza se ofreció en un santuario que los fenicios habían construido en lo alto del cerro de la cornisa oriental del Aljarafe, ahí muy cerca de Sevilla, que representa un auténtico baluarte sagrado, también en términos simbólicos, de ese dominio colonial, de un dominio colonial que se extendía sobre un territorio costero de la antigua desembocadura del Guadalquivir, porque en realidad, como hemos visto, era costa. Otros esbotos de ese santuario nos dan otras imágenes muy diferentes de la misma divinidad. Al Astarte sobre trono podemos sumar también, con fotos, a partir de fotos, la Astarte que identificamos a través de los símbolos de la paloma y de la roseta. Fíjense, de nuevo, ni flor ni estrella, pero las dos lecturas son posibles. Y por último, a través de los esbotos. Otra pieza que también procede de la provincia de Sevilla, aunque no es muy seguro, el sitio, se habla del término de Andalcollar, nos presenta a la misma diosa Astarte, al menos así lo consideran los especialistas, otra vez con peinado egipcio, en este caso de la diosa Hathor,
y con un vestido o un collar, un pectoral, en el que vemos una cenefa de flores y de capullos de loto, como las de los vasos de Carmona, pero en este caso sin flor marchita. La presencia de elementos vegetales de carácter simbólico, en este caso palmetas y lotos muy deteriorados, casi muy difíciles de apreciar porque no esté acostumbrados a verlos, pues ha llevado a ver una imagen humanizada, pero concretamente de Astarté, caso del profesor Vendala, en un fragmento escultórico que se encontró hace unos años en el entorno del Albuñol y que un vecino de Carmona tuvo a bien regalar al museo. Pese a estar muy incompleta, esa pieza tiene un enorme interés por ser la primera escultura de época tartésica que conocemos hasta el momento y posiblemente también la más antigua imagen en piedra de una divinidad que ya en esos foros internacionales a los que se refería, supongo, el profesor Ceballos, se la conoce como diosa de Carmona. Yo tengo que reconocer que me gusta mucho, pero no me lo he inventado yo, que para estas cosas tengo mucho pudor, ¿no? Bien, el fragmento, como ven, bueno, no lo ven, pero yo se lo explico, corresponde a la parte inferior de una escultura pequeña, probablemente tallada en bulto redondo. Representa a una figura femenina vestida con una falda de pliegues o de volantes estrechos, horizontales, con una franja vertical en el centro, dividida en recuadros, labrada de forma que sugiere que esa túnica, esa falda, ese vestido, llevaba una tira bordada en el centro o bien un tejido lujoso con motivos de tradición oriental. Es un modelo en el que apreciamos una compleja mezcla, lo pueden ustedes percibir también en estas imágenes, de influencias orientales de distinto signo, de distinto origen. Esa mezcla era corriente en el Mediterráneo arcaico. Era corriente que los artesanos que iban de un lado para otro se fueran comunicando ideas, recursos y también modas, se las fueran pasando de uno a otro. Estas son imágenes de diosas frigias que se identifican con Cibeles, con la Cibeles más antigua, y estos son vestidos de diosas pintados por los más afamados pintores de cerámica ática. Bien, el fragmento es demasiado pequeño y por eso nosotros no podemos saber con seguridad si representa una imagen que estaba de pie o una imagen que estaba sentada. Pero, en mi opinión, más probablemente se trata de una figura frontal, una figura estante, una figura erguida sobre un pedestal. Y era una figura, por lo que hemos calculado, pequeña, de pequeño tamaño, de unos 70 centímetros de altura o poco más, muy parecida precisamente en dimensiones a la que tienen ahí, conocida como Dama de Auxerre, pero es una obra cretense, una obra hecha en un taller de escultores de Creta que no sabemos por qué razón y por qué camino misterioso llegó a Francia y acabó pues en el Museo del Louvre, donde está actualmente. El pequeño tamaño de estas imágenes, que era frecuente en el mundo antiguo, facilitaba su traslado cuando había que venderla y embarcarla en un barco, traslado cuando había que sacarla en procesión y traslado también cuando había que salir corriendo con ella a cuesta por fuerza mayor. Estas imágenes pequeñitas nosotros las conocemos como imágenes viajeras, no es un término de arqueólogo, y como ejemplo de que todavía en nuestra vida
Esas imágenes tienen un gran peso, pues he sacado una revista del patrimonio, del Instituto del Patrimonio, de una restauración, de un trabajo de etnografía, pues esas fotos que me han parecido interesantes, donde se muestra el traslado de la Virgen de las Nieves al Mulhacén, desde la ciudad de Trevélez. Cómo la embalan, cómo la montan a lomos de un animal, de un asno, y cómo la veneran en esas cumbres para volver por la noche a descender con ella de la misma forma cuidadosa hacia el pueblo. La estatua de Carmona carecía de pies, eso es seguro porque esta base es original, pero el escultor marcó una inflexión, que lo ven aquí, en este perfil, una inflexión en la parte inferior de la falda, como queriendo darle cierto movimiento y sugerir que los pies estaban ocultos bajo los paños. También es más reciente que la escultura cretense. Por los paralelos del vestido y del estilo, calculamos que pudo tallarse en el siglo VI. En nuestra opinión, muy probablemente hacia mediados o muy comienzos de la segunda mitad. Para el profesor Vendala, quizá incluso a fines del siglo VII, y para el profesor Almagro en las últimas décadas del siglo VI. En cualquier caso, como digo, su interés es enorme. En el mundo antiguo, y en el nuestro también, era muy corriente que las imágenes llevaran lujosas túnicas y que se adornaran con alhajas, con joyas, que como pasa también ahora, solían donar como ofrenda los fieles como testimonio de una piedad que no estaba exenta de interés ni muchísimo menos, que no estaba exenta de fines profanos, esos fines que se mezclan con la ostentación social. Como no tenía a mano otros ejemplos y las imágenes de madera no se conservan, estas imágenes en terracota, que se consideran representaciones de divinidades y que son imágenes púnicas, pueden hacerles una idea de cómo se ataviaban esas imágenes de culto. Incluso cuando parecen sobrias y sencillas como estas, no les faltan sus pendientes y sus enormes collares. Estoy recordando una inscripción de Guadix, que creo que está en el Museo Arqueológico de Sevilla, en un pedestal en el que una abuela, en memoria de su nieta, le hace una ofrenda a la diosa Isis. La diosa Isis es una diosa que tiene mucho parecido con la Tanit cartaginesa y también con Astarte, y en esa ofrenda que hace va detallando la cantidad de plata que concede para la estatua de la Virgen, de Isis, y la cantidad de piedras preciosas que destina, que destina a adornar esa imagen, especificando dónde tienen que ir, empezando por la diadema, la gargantilla, el collar, las pulseras, los anillos, cada anillo, el anillo del dedo meñique, el anillo del dedo anular, el anillo del dedo corazón, etcétera, hasta acabar en las pulseras que debían decorar los tobillos de la diosa. Vestir y adornar las imágenes era una forma de hacerla, eran recursos, como también dotarlas de cierto movimiento, eran recursos para hacerlas más humanas, para humanizarlas y aproximarlas, acercarlas más a los hombres, ¿no?, a los devotos. La misma finalidad tenía el uso del color, con independencia de que estuvieran talladas en madera o en piedra. Esas estatuas estaban policromadas y su percepción, como podrán comprobar, era muy distinta de la que nos ofrecen esa imagen descolorida, esa frialdad de las imágenes, de las estatuas descoloridas que han llegado hacia nosotros. ¿Cómo conseguimos saber que estaban así, si no lo ve el ojo?
pues con unas modernísimas técnicas de análisis de residuos de color que permiten reconstruir el aspecto real. Un aspecto que a veces he oído a personas comentar que a lo mejor nos gusta menos, ¿no?, que el que vemos, sobre todo porque nuestros ojos y nuestras mentalidades, a partir de los modelos historiográficos de la antigüedad, están más acostumbrados a este que a este. Esta es nuestra protagonista, nuestra referente, ¿no?, para la estatua de Carmona en cuanto a tamaño, y fíjense qué colorines tenía. O esta otra, que es la misma, la Coré del Peplos de Atenas, en la que vemos un traje, una túnica parecida, por lo menos en la parte de la falda, parecida a la estatua de Carmona, en la que hay también elementos vegetales como las rosetas y las palmetas. Lamentablemente, en el caso de la estatua de Carmona no ha sido posible. Lo hemos intentado. Ha venido un equipo de altísimo prestigio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha traído una maquinaria sofisticada donde las haya, pero las máquinas no han podido apreciar más allá de lo que ve el ojo humano, así que en ese caso no sabemos. Bien, la tercera estampa nos trae a un Hermes Mercurio muy poco clásico, un Hermes Mercurio muy particular. Un Hermes Mercurio que corresponde ya a una etapa histórica romana, romana republicana. Hemos dado un salto porque no hemos tenido más remedio que darlo, porque la religiosidad de la etapa que llamamos turdetana, la que va desde el siglo V al siglo II a.C., nos resulta absolutamente invisible. De momento, la arqueología no ha podido proporcionarnos ninguna alegría a ese respecto, ¿no? Y luego, eso sí que es verdad, que la religiosidad de los tiempos, de esos primeros tiempos romanos por lo menos, tiene tan clara matriz púnica que nos permite saber aproximadamente, o al menos saber algunos aspectos de la religiosidad anterior que naturalmente hereda. Este es uno de los primeros ejemplos que voy a poner, pondremos después otro, y este se encontró en una excavación que se hizo en los años 90. Los años 90 fueron realmente muy fructíferos en ese aspecto, en un solar de la calle San Felipe, ahí frente a la iglesia. El lugar estaba fuera del área urbana en su época, y tienen la situación. Y lo que allí se encontró fue un complejo subterráneo, como pueden ver, poco corriente, realmente muy poco corriente en la tipología de los edificios de culto. Ese complejo está excavado, no completamente, pero sí en su mayor parte en el Alcor, posiblemente aprovechando un frente de cantera. En esa planta puede ver que hay tres habitaciones, tres salas independientes con entradas también independientes que estaban a distintos niveles, dos desde una terraza, a dos se accedía desde una terraza inferior, y a la tercera, la situada en la parte posterior, por una escalera desde una terraza superior. En la parte de la derecha tienen algunos detalles. Esta otra reconstrucción en tres dimensiones, aunque está inacabada, puede darles una idea del complejo en su conjunto y de la relación entre los distintos espacios, este independiente y estos dos comunicados desde el interior. No sabemos cuándo se consagró el santuario, pero sí que estaba ya en uso en la primera mitad del siglo I a.C. y que se clausuró definitivamente en época del emperador Vespasiano, en los años 70 ya del siglo I de la era. Y al clausurarlo llevaron a cabo los rituales pertinentes, dejando las ofrendas allí, y sellaron de manera contundente todos los accesos. Dentro quedaron abandonados
aparte de las evidencias de los rituales, sacrificios de perros, por ejemplo, sacrificio de un cochinillo, pues aparte muchos materiales, muchos objetos, unos que suponemos se habían usado en las prácticas cultuales y otros que con toda evidencia habían sido depositados como ofrendas, como en este caso. Tampoco sabemos con seguridad qué divinidad o divinidades recibían culto en ese santuario, pero este esboto de barro, que es un esboto tosco, realmente nos proporciona algún indicio interesante y nos permite aproximarnos, al menos de manera hipotética. Apareció en las capas de vertidos que llenaban una de las alas y, como ven, representa a un varón desnudo, sentado sobre una roca, con un carnero junto a él y aprisionando, sujetando sobre el muslo un objeto. La iconografía es muy fácil de identificar por quienes nos dedicamos a estos asuntos, ¿no? Tienen a la derecha un modelo clásico, grecorromano, es una copia romana, desde luego, del dios Hermes Mercurio, y a la izquierda la terracota de San Felipe. Como ven, es una réplica casi exacta, ¿no? Nos falta el Eros, pero tenemos el cordero, tenemos la bolsa del dinero, esas ganancias que se esperaba que concediera la divinidad, y tenemos todos los ingredientes, también lo que queda de la inserción de las alas sobre la cabeza, todos los elementos que nos permiten identificar en este esboto un dios Hermes, un Hermes Mercurio, pero un Hermes Mercurio muy particular, como decía la presentación. Bien, indudablemente está inspirada en modelos clásicos, pero los rasgos faciales de esta figura no son ni griegos ni romanos. Tienen, obviamente, una estética muy diferente, una estética que lo emparenta con terracotas, con ejemplos del área púnica, en este caso, de nuevo, del área de Ibiza. Son imágenes que, incluso cuando acusan la influencia de la plástica griega, como en este caso, no renuncian a los valores estéticos y religiosos de su propia cultura. La forma de tratar los orificios nasales y el tabique nos llevan a pensar que llevaba un arete, como esta otra imagen que tienen ustedes aquí. No resulta en absoluto extraño encontrar testimonios del culto a Mercurio en Carmona. Mercurio fue, sin duda, una divinidad importante en el panteón de la ciudad, ya que figura, como ven ahí, como emblema religioso en las emisiones monetales de las últimas décadas del siglo II. Pero se le representa con atributos vegetales, atributos que evocan tanto la base de la riqueza de la ciudad como la protección que la divinidad ejercía sobre la misma. Esa caracterización es totalmente ajena al Mercurio romano y ha hecho pensar en un fenómeno de asimilación de un culto local anterior. De hecho, algunos autores identifican el mercurio de estas monedas de Carmona con un mercurio africano, un mercurio que es una figura divina con nombre romano y rasgos púnicos, que recibió culto después de la toma de Cartago en el 146, recibió culto en el norte de África. Y recibió culto como Dios conductor de las almas hasta el más allá, y también como Dios de la vegetación, como Dios protector de los campos cultivados fundamentalmente. Estudios recientes relacionan a este Mercurio africano con un dios semita de nombre Baal Adir, que significa Señor poderoso.
y que era un dios, muy antiguo, pero por razones que se escapan, pues su culto prosperó extraordinariamente después de la imposición del poder romano en esos territorios africanos. Este Mercurio africano, como el greco-romano, tiene también el caduceo como atributo simbólico, y ese caduceo aparece en el anverso de las monedas de Carmona o en el reverso, junto al dios en este caso, pero también aparece en una lucerna que se encontró completa, prácticamente completa, en el santuario de San Felipe. El caduceo está acompañado aquí del cuerno de la abundancia, ese cuerno lleno de frutos que significa la fertilidad de una tierra que goza de la protección de la divinidad. Baal-Hadir se asocia en esa África romana a la diosa Tanit o Tinit, que dicen ahora los especialistas, otra diosa de origen oriental cuyo culto tuvo una enorme difusión también en el mundo púnico, pero a partir del siglo IV, no solo en época romana. Tanit tiene muchísimos rasgos en común con la diosa Astarte, esa diosa anterior. Compartían el mismo origen oriental, tenían probablemente vínculos familiares, vínculos de sangre, y compartían también funciones, iconografías, lugares de culto, atributos, etc. La iconografía precisamente nos da una imagen multiforme de Tanit, imágenes muy variadas que corresponden a sus múltiples facetas, como en el caso de Astarte. Tanit con rostro humano, y vestido de alas, en la cueva de Escullerán, que es el único santuario seguro que hay en Occidente, con la flor de loto como atributo. Tanit con un traje también de alas, pero con cabeza de león. Y ese traje de alas tiene que ver con la función de Tanit como guía, como conductora de las almas al más allá, que es como se representa en este grupo escultórico funerario encontrado en la ciudad de Elche. Pero Tanit aparece también con imagen guerrera, ahí la tienen, al modo de la Atenea griega, y también como madre amamantando, pese a que era virgen. Algunas inscripciones invocan a Tanit como diosa fortuna, diosa fortuna recalcando su condición de protectora de la comunidad que la tenía por patrona, y entre los muchos materiales de San Felipe, probablemente no es más que una casualidad, se encontró esta lucerna romana en la que aparece una divinidad que lleva el cuerno de la abundancia y un timón, es decir, los dos instrumentos necesarios para dirigir, uno para dirigir los destinos de los hombres y el otro para otorgar todo tipo de bienes. Pero esta divinidad lleva un creciente lunar sobre la cabeza, un creciente que acredita su condición de diosa lunar, como era también la diosa Tanit. Algunos especialistas, sobre todo la profesora García Bellido, piensan que las cabezas femeninas con casco militar de las monedas de Carmona son representaciones de la diosa Tanit, en su condición de patrona de la ciudad. Últimamente ha situado, aparte de situar en Carmona la fundación de un puesto de control militar cartaginés, Bárquida, sitúa en Carmona una ceca que hasta ahora era desconocida, en la que aparecen, sitúa como hipótesis, en la que aparecen ya una divinidad femenina galeada, que dicen los especialistas, con casco militar. Pero indudablemente esa imagen galeada se hizo bastante más corriente en los siglos posteriores, en tiempos romanos bastante convulsos,
en los que ningún otro emblema podía surtir más efecto, podía ser más efectivo que la efigie de la patrona de la comunidad con atributos militares, con atributos que aseguraban, garantizaban la seguridad y el bienestar. La última estampa, y ya con esto acabamos, la última estampa es ilustrativa de la imagen betílica de divinidades orientales que recibían culto en Carmona bajo dominio romano todavía. Una imagen que con poco acierto los especialistas suelen llamar anicónica. En 1996, seguimos en la década de los 90, se excavó en la calle Pozo Nuevo, muy cerca de San Felipe, un complejo termal que tienen ustedes aquí representado en la maqueta de Carmona romana que tiene el museo. Junto a ese edificio termal, pero sin tener relación con él, se excavó un pozo, que están viendo aquí, y no entro en más detalles. Un pozo excavado en la roca porosa del Alcor. Las capas de tierra que colmataban ese pozo contenían muchísimos materiales, sobre todo cerámica. Cerámica que nos permitió datar la amortización de ese pozo entre finales del reinado, entre finales del siglo I a.C. y las primeras décadas de la era cristiana. En el contenido del pozo les muestro cerámica que estaba completa y que era una cerámica, bueno, de cierto lujo, porque era cerámica de importación. Pero había también un buen número de lucernas, algunas completas como esta, o casi completa. Había un gran número de bocas y cuerpos de jarritas, les he puesto solo las bocas, de jarritos, bueno, no eran jarritos propiamente, eran frascos para perfume, frascos dotados de dosificador, tienen aquí, se ven unos agujerillos de dosificador para administrar el contenido valioso de esos envases. Y luego un gran número también de discos recortados sobre trozos de cerámica, de piezas ya en desecho, pero en una gran cantidad. Y sobre todo lo que encontramos dentro de ese pozo que nos maravilló fue este conjunto. Este conjunto que son 2 betilos tallados en piedra del Alcor de distinta forma y un huevo de piedra negra espléndidamente pulido, que casi de verdad parece real. Estos materiales, que son muy poco comunes, pues nos alertaron sobre la probable relación de todo esto con actos religiosos. Y aunque realmente es difícil asociarlos al culto de una divinidad concreta, nosotros propusimos como hipótesis, pero hipótesis contrastada mediante un estudio riguroso, desde luego, que podían estar relacionadas con Adonis, otro dios de origen oriental que fue muy venerado también por pueblos no semitas, como los griegos o los romanos. Distintos autores nos han dejado testimonios escritos de la celebración de fiestas en honor de Adonis en distintas ciudades. Eran fiestas que duraban 3 días, un triduo, y que se celebraban a mediados de julio, para no entrar en más detalles. Se celebraban principalmente por la noche y en ellas participaban principalmente mujeres, de las que tenemos muchas evidencias aquí, de elementos relacionados con las labores textiles, que son labores representativas de las mujeres y sobre todo de las mujeres casadas. Estas fiestas celebraban la muerte y el retorno a la vida de Adonis y las conocemos como Adonías. Un acto esencial de esas fiestas era la ofrenda de plantas en macetas o en tiestos adaptados para que funcionaran como macetas, que esas fuentes escritas describen como pequeños jardines, diminutos jardines simbólicos, efímeros, que morían,
que reproducían de alguna manera, de una manera simbólica, clarísimamente, el ciclo vegetal. Precisamente, la negativa a contribuir al culto de Adonis con un cacharro de los que vendían en su puesto de alfarera, que les pedían las devotas para plantar uno de estos jardines, acabó con el martirio de las vírgenes Justa y Rufina durante la celebración de las Adonías de Sevilla, de Hispalis, en el año 287. Aquí tienen el cuadro de Murillo del Museo de Bellas Artes. Bueno, seguramente es por eso, por lo que la Iglesia las honra precisamente los días de las Adonías, entre el 17 y el 19 de julio. En esas fiestas, bueno, que como he dicho, se celebraban, participaban mujeres, se celebraba al caer la noche y continuaban a la mañana siguiente dando entierro al dios muerto. Y ese entierro consistía en arrojar al mar, a un río, a una fuente o en su defecto a un pozo, la imagen y los objetos que se habían usado en los rituales. Esa imagen podía ser anicónica, como los betilos del pozo, o como la del ídolo de la procesión, que se negaron a honrar las santas, con ese texto que tienen ahí. Y se negaron a honrarlas porque para ellas no era más que una piedra sin vida. El pozo estaba fuera, el pozo de Pozo Nuevo, de la calle Pozo Nuevo, estaba fuera del recinto urbano de su tiempo, de modo que la comitiva tenía que ir en procesión, caminando en procesión hasta ese lugar que estaba situado en la periferia de la ciudad. A todos los materiales que he añadido muy rápidamente, por no cansarles más, tenemos que añadir la presencia de este huevo de piedra que tiene un profundo sentido simbólico en ese contexto, un sentido tal vez expresivo del retorno a la vida del propio Adonis, a la par que de sus prerrogativas como divinidad propiciadora de la fertilidad y de la renovación periódica de la naturaleza. En la resurrección de Adonis tiene un papel esencial Afrodita, Afrodita Astarté entre los fenicios, de manera que las dos divinidades participaban, al igual de esas ceremonias que celebraban cada año la muerte y la resurrección de Adonis. Ver encarnaciones divinas en estas dos piedras, en estos dos betilos del pozo votivo, no tiene ningún problema, al menos para los que nos dedicamos al estudio de las religiones antiguas. Más difícil, desde luego, es identificar en ellos a una divinidad concreta. ¿Quién es quién aquí? Yo no me atrevería a asegurarlo, pero algunos especialistas más valientes y seguramente mejor documentados proponen ver a Adonis en ese betilo alargado en forma de fuste de columna y Afrodita en ese otro de forma triangular. Con esta sugestiva estampa llegamos al final de este repaso a la imaginería religiosa de la Carmona antigua que tienen aquí. Y yo simplemente querría destacar algunos datos, algunos rasgos, para que no queden en el aire, ¿no? Primero, la multiplicidad de formas, esa imagen multiforme de los dioses de la antigüedad y, en este caso, en concreto, de los dioses de la Carmona antigua. La imagen humanizada, la imagen betílica, la imagen simbólica. Luego también querría destacar la fortísima marca fenicia y púnica de esa religiosidad, si tenemos que juzgar por la visión que nos da la arqueología. Esa impronta, desde luego, es comprensible en una ciudad como Carmona, de una larguísima trayectoria de interacción con población oriental primero y con población norteafricana más tarde. Y por último, también querría recalcar
el lento proceso de romanización religiosa que se experimentó aquí y en otros sitios también. Los romanos vencieron a los cartagineses en el 206, eso sí, aquí cerca de Carmona, en el entorno de Carmona, pero desde luego les costó bastante más tiempo ganar la difícil batalla de lo que algunos especialistas, y a mí me gusta mucho la frase y por eso la repito con mucha frecuencia, han llamado la romanización de las almas y de los dioses. Y en esa Carmona en la que los cultos remiten a tiempos precedentes, la religiosidad, sobre todo los patronos, representados, como hemos visto, en los emblemas monetales, de época republicana, debieron ser el principal referente de la identidad cívica, como son los patronos ahora también, el principal referente de la identidad cívica, de la cohesión social de los carmonenses antiguos, de su historia pasada y de su confrontación cultural con el mundo romano. Un tema que, por otra parte, ha sido estudiado desde hace muchísimo tiempo con otras bases documentales, sobre todo a partir de la documentación de la religiosidad funeraria. Muchísimas gracias por su atención, gracias también por haber tenido la gentileza de pasar la tarde aquí, una parte de la tarde, con nosotros, y desde luego estoy a su disposición para cualquier observación que quieran hacer, cualquier pregunta, cualquier dato, porque hemos tenido que hacer un repaso un poco rápido porque siempre mis previsiones quedan bastante desbordadas. Muchísimas gracias a todos.